Bueno, muy bien, entonces vamos a la palabra de Dios. El tema, como ya está escrito ahí en el pizarrón, los medios públicos de gracia, como parte de la continuación del tema que vimos hace unos domingos, que fue los medios privados de gracia, hoy domingo 30 de mayo del 2021. Vamos a Hechos capítulo 2, por favor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, ayudados por el Espíritu Santo. No pudieron hacer nada, o todo lo que pudieron hacer fue por la ayuda del Espíritu Santo. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y ahí vamos a ver estos 5, que no son los únicos. Hay más, pero son los más importantes, son los que no debemos de pasar por alto. Estos 5 medios públicos de gracia que vamos a ver en esta mañana con la ayuda de Dios. Dice así Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, vean, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ya vieron? Ahí pues leemos, no, pero es que son 4 y escribiste 5 en el pizarrón. Sí, pero como vamos a ver más adelante, es todo eso es el contexto de la adoración colectiva del pueblo de Dios, porque estaban unánimes, dice, y perseveraban, en plural, perseveraban juntos. ¿Ok? Entonces, recordemos que cuando vimos el estudio de los medios privados de gracia, mencionamos que un medio de gracia es también una marca de la gracia de Dios que han recibido los verdaderos creyentes. Perdón, echar mano de los medios de gracia simboliza que yo ya he recibido de Dios ese medio para ejercerlo, y también es una evidencia o una marca de la gracia de Dios que he recibido. Y esas marcas de la gracia, esos medios de gracia, confirman que esos creyentes ya viven en un estado de gracia divina. Medios de gracia, marcas de la gracia, en un estado de gracia. Y los que no, pues permanecen en un estado de desgracia espiritual. Es decir, el que no echa mano de los medios de gracia otorgados y mandados por Dios, porque esto no son cosas que el hombre regenerado puede o no puede hacer, sino que el hombre regenerado hará, porque es un medio de gracia que Dios otorga, pero Él manda ejercitarlos y practicarlos. El que no echa mano de los medios de gracia otorgados y mandados por Dios es porque no está evidenciando esas marcas de la gracia divina en su vida que dice tener. Lo que resulta que aún no vive o no está en un estado de gracia espiritual. Como vimos también en el tema de los medios privados de gracia. Recordemos también que los medios privados o personales de la gracia son 2. La vida de oración constante a Dios y el estudio de la palabra de Dios. Estos 2 medios privados de gracia son otorgados y mandados por Dios para cada creyente verdadero y para que los use constantemente de manera personal. Por eso se llaman medios privados. Estos medios se usan, como mencionamos, ahí donde nadie nos ve más que Dios. Claro, y los que viven con nosotros en el contexto de la familia, el seno familiar. Pero eso fue parte del estudio que vimos en el tema llamado los medios privados de gracia. Entonces, esos medios personales son para que cada creyente eche mano constantemente ahí en la intimidad de su casa, en la intimidad de un lugar apartado. Ahí va él a invertir tiempo en la oración y en la lectura constantemente, semana tras semana, y ahí tendrá comunión personal con Dios. Es decir, ningún creyente verdadero puede orar por otro creyente verdadero de manera personal constantemente. Podría yo orar por ti y tú podrías orar por mí 1, 2 veces, pero no constantemente. Por eso el Señor otorga a cada uno de los que regenera estas marcas y evidencias de la gracia de manera privada, que son la oración, para que esa persona tenga comunión constante con Él y le abra el entendimiento para que ahora pueda escuchar a Dios a través de la palabra, de manera personal.
Entonces cada creyente verdadero es capacitado por Dios para desarrollar una vida de oración privada e íntima con Él, y a la vez es capacitado por Dios a ejercer un estilo de vida apegado al estudio de la Biblia. Entonces el verdadero creyente evidencia las marcas de la gracia de Dios precisamente al hacer uso cotidiano y constante de los dos medios privados de la gracia, como vimos en ese estudio. Pero escucha bien, estos dos medios privados, ¿por qué los estamos mencionando como parte de la introducción? Estos dos medios privados de gracia, que son la oración personal y el estudio diligente de las Escrituras, son la base, son el motor, son el alimento de otros medios de gracia también importantes llamados los medios públicos de gracia. Es decir, aquí podemos ver tú y yo quién está ejercitando de manera personal los medios privados de gracia. Porque esos dos medios privados de gracia son la base para los medios públicos que vamos a ver brevemente. Brevemente vamos a ver para que no se extienda esto. Podríamos seguir comentando la próxima semana, vamos a ver qué tal. Esos dos medios privados evidencian si alguien ya está en el estado de gracia, y tampoco dejará a un lado los medios públicos de gracia. Entonces, los medios públicos de gracia son aquellos que se practican en las reuniones públicas de la iglesia local semana tras semana, en nuestro caso viernes tras viernes, domingos tras domingos. Son los medios de gracia en los cuales, estos medios públicos son los medios de gracia en los cuales todos los creyentes verdaderos tienen participación activa. Por eso hemos dicho, estate atento, llega a tiempo, sé puntual, asiste, porque es muy importante, porque eso evidencia si yo soy un hijo de Dios también. Muchos se conforman, como vamos a ver más adelante, yo practico los medios privados, aunque yo no me importan los medios públicos. No, ambos son importantes, los privados y los públicos. Vean cómo se entrelazan estos medios. Dios no está dividido y sus medios de gracia tampoco. Entonces estos medios públicos de gracia se miran, se practican, se ejercitan en cada reunión de la iglesia local a la cual pertenecemos o a la cual tú quieres pertenecer. Entonces todo aquel que se diga creyente y que practique los medios privados de gracia, que son, como hemos dicho, la oración y la lectura de la Biblia, y lo haga en su casa, qué bueno, los exhortamos a que lo sigan haciendo, pero no eche mano o menosprecie los medios públicos de gracia, solo estaría manifestando que no ha entendido nada, escucha bien, del verdadero evangelio de la gracia de Dios, porque son medios públicos de gracia. Como mencioné hace rato, ni Dios, ni su gracia, ni sus medios de gracia están divididos. Los medios públicos de gracia son principalmente 5, pero no se limitan solo a ellos, hay más, pero son los más importantes. Estos son, como ya está escrito ahí en el pizarrón, la adoración colectiva del pueblo de Dios, número 1. Número 2, el ministerio de la palabra. Número 3, las ordenanzas a la iglesia dadas por el Señor en el Nuevo Testamento, que son el bautismo en agua y la cena del Señor. Número 4, la oración colectiva o las oraciones colectivas. Y número 5, la comunión edificante entre el pueblo de Dios. Entonces muchos echan mano de los medios privados de gracia, pero descuidan o desprecian o desconocen los medios públicos de esa misma gracia. Otros al contrario, practican los medios públicos de gracia. Aquí los vemos domingo tras domingo y están en sus iglesias muy activos. Qué bueno que lo sigan haciendo así, pero descuidan aquellos medios de gracia que son la base, que son el motor de tu vida espiritual. Es decir, descuidan o menosprecian los medios privados de la gracia. Evitan y no practican la oración privada ni la lectura. Pero dicen, no, pero Señor, no tuve tiempo no tengo tiempo para orar en la intimidad contigo ni para leer. Eso lo hagan en las reuniones, pero mira qué activo soy.
en la iglesia local, Señor. Trabajé tanto en tu iglesia local semana tras semana que llegué cansado y tú sabes, tuve que dormir. Fatal para ti, fatal para mí si fuéramos de esas personas. Tenemos que buscar el equilibrio en la palabra para ejercitar, para cumplir y recibir la gracia y podamos hacer uso cotidiano de ambos medios de gracia, privados y públicos. La Biblia es clara al enseñar que el creyente regenerado será responsable en observar y en practicar tanto los medios privados de gracia como los medios públicos. Como leímos ahí, otra vez vamos a ver Hechos capítulo 2, como leímos en Hechos 2:42. Los creyentes verdaderos, vean la palabra, la segunda palabra que menciona ese versículo. La primera es y, la segunda, perseveraban, véanlo, perseveraban en plural. Los creyentes verdaderos perseveran en estos 5 medios públicos de gracia también. Ahí donde todos adoran juntos a Dios, en un lugar específico, en una iglesia local. Y como leemos ahí mismo en el versículo 42, la doctrina de los apóstoles es lo que pusimos aquí en nuestro pizarrón como número 2, el ministerio de la palabra. Luego menciona la comunión unos con otros, es nuestro punto 5, la comunión edificante entre el pueblo de Dios, como vamos a ver brevemente más adelante. Lo que menciona el versículo 42, el partimiento del pan, es parte de las ordenanzas. Número 3 que tenemos en el pizarrón, el bautismo y la cena del Señor, porque antes habían ágapes. Recuerden que el Señor instituyó la Santa Cena, pero primero celebraron la Pascua, que es comer entre los que creen en el Señor. Había comida, había bebida, había hermandad, eran los ágapes. Y ahí el Señor utilizó el vino y utilizó el pan. Ya no estaba Judas Iscariote, porque le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, vete. Y ya él no estaba en la institución de la Santa Cena. La comunión es cerrada entre creyentes verdaderos, regenerados. Y cuando dice las oraciones, pues es nuestro punto 4, es la oración colectiva. Dice las oraciones, entre ellos perseveraban. ¿Dónde perseveraban en estos medios públicos de gracia? El versículo 41 lo dice. Así que los que recibieron su palabra, ¿cuál? La doctrina de los apóstoles, el ministerio de la palabra, fueron bautizados. Recuerden que el bautismo es un símbolo que ya Dios ya te dio el bautismo en el Espíritu, ya te regeneró, ya te llamó eficazmente. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El bautismo no salva. El bautismo evidencia que ya eres salvo y ya estás dando esas marcas de que estás en la gracia y que ya vives en un estado de gracia. Entonces el bautismo es otra ordenanza del Señor para la iglesia, ¿ya vieron? Ahí vemos la Santa Cena y ahora el bautismo. Son 2 ordenanzas del Nuevo Testamento dadas por Cristo para cada iglesia local. Pero dice ahí en el versículo 41 que como 3,000 personas, vean las palabras, se añadieron. ¿A dónde se añadieron? El versículo 47 nos responde. Vean cómo hay que ver los contextos anteriores y posteriores a cada versículo. Vean dónde se añadieron estos 3,000 ese día. Y perseveraban, el 47, alabando a Dios. Ahí está. Punto número 1, la adoración colectiva del pueblo de Dios. Alababan y estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, otra vez la palabra, añadía. A esos 3,000 también fueron añadidos cada día, y a ellos les tocó ese día, pero al día siguiente y los siguientes días fueron siendo añadidos por el Señor a la iglesia. Todos los que habían de ser salvos, o sea, todos los que estaban siendo salvados por la gracia. ¿Ya vieron? Ahí están los 5 medios públicos de gracia, perseverando juntos en la iglesia. Vean qué importante es esto, vean qué fatal es para una persona que menosprecia la iglesia a la que pertenece o a la iglesia que quiere pertenecer. Qué fatal es esto delante de Dios.
Porque si tú dices que el Señor te añadió, pero no quieres perseverar con tus hermanos en estos 5 medios públicos de gracia, pues estás menospreciando también al Señor, porque Él los ordenó, Él los estableció, para que juntos perseveremos. Así como Dios nos da la gracia para perseverar en los 2 medios privados de manera íntima, de manera personal, en nuestras oraciones privadas y en nuestra lectura privada de la palabra, de buenos libros doctrinales, de escuchar prédicas en las redes sociales y en las plataformas digitales, de buenas doctrinas, de buenos hermanos que tienen iglesias verdaderas. Entonces, el Señor añade a su iglesia local a los salvos que va regenerando. Claro, también entra gente no regenerada, pero esos el Señor no los añade. Los que Dios añade manifestarán, escucha bien, perseverarán, se querrán ellos mismos también añadir a la iglesia local, a la comunión con los hermanos, para que juntos adoren colectivamente, juntos alaben al Señor a través del ministerio y la predicación de la palabra, juntos practiquen de una manera única su bautismo en agua y de manera constante la Santa Cena, juntos participen en las oraciones colectivas y juntos tengan una comunión edificante entre ellos, perseverando todos. El Señor lo hace. Esto no es fuerza humana, esto no es determinismo humano. Cuando el Señor te añade a la iglesia, a su iglesia, Él te mostrará. Tienes que ser obediente a estos medios privados de gracia y tienes que ser obediente también a los medios públicos de gracia. Entonces, vean cómo estos medios públicos de gracia se deben de practicar en la iglesia local y deben de ser practicados por todos aquellos que son salvos por el Señor Jesús. El Señor no juega con estas cosas. El Señor no los toma en poco a estos medios de gracia. Porque el Señor es quien personalmente añade a los suyos a su iglesia. Y ahí perseverarán, ahí se manifestará, ahí se mostrará si esta persona ya tiene las marcas de la gracia y si ya vive en un estado de gracia espiritual. Esto nos enseña que todo creyente sincero se esforzará en la gracia, de Cristo para cumplir con los medios privados de gracia, pero también para cumplir con los medios públicos de gracia. No descuidará ninguno de los 2 tipos y ninguno de los 2 medios de gracia, ni los privados ni los públicos. Entonces veamos brevemente estos 5 principales medios públicos de gracia. Punto número 1. Primer medio de gracia, la adoración colectiva del pueblo de Dios. Vamos a ver unas palabras de Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, 23 y 24. Primer medio público de gracia, la adoración colectiva del pueblo de Dios. ¿Cuál es ese pueblo de Dios? La iglesia local. Porque ahí el Señor añade los que regenera. No son llaneros solitarios, no son Han Solos que dicen que en su casa, no, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo no necesito estar bajo la autoridad de nadie. Pues esas personas creo que el Señor el Señor no va a actuar en contra de su palabra. Él va a añadir a los suyos a su iglesia. Juan 4 del 23 al 24 dice así: mas la hora viene y ahora es. Ya llegó esa hora, ya llegó ese tiempo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en su espíritu regenerado y en verdad, basados en la palabra escrita de Dios. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Véanlo, eso es un mandato. El Señor hará que aquellos que regenere, lo adoren. Y Dios es espíritu, y los que le adoran, primeramente le adoran en espíritu y en verdad, porque así es necesario que adoren. Esa es la verdadera adoración del cuerpo de Cristo. En espíritu, regenerados, llamados espiritualmente, conversos, justificados, adoptados y estando siendo santificados. Solo una iglesia verdadera, escucha bien, solo una iglesia verdadera puede adorar en verdad a Dios. Lo acabamos de leer.
Solo los que el Señor añade a su iglesia. Entonces tú analiza si en este lugar Dios te añadió o tú te quieres añadir por tus fuerzas. Eso es muy importante. ¿Quién te añadió a este lugar? ¿O por qué te quieres añadir a esta iglesia local? Porque Cristo dice, solo una iglesia local verdadera puede adorar en verdad a Dios. Solo aquellos que Él personalmente vaya añadiendo a sus iglesias locales. La iglesia local no es el edificio físico, escucha bien, sino es el grupo de creyentes nacidos de nuevo, congregados o reunidos en un lugar específico, como tú y yo lo estamos haciendo en este lugar. Este es el lugar físico donde se congrega la verdadera iglesia, que es el corazón, porque nosotros los creyentes regenerados somos el templo de Dios. Y este lugar físico solo es el lugar donde nos reunimos aquellos que ya somos el templo de Dios. Entonces no es el lugar físico. Cuando salimos de este lugar, tú y yo seguimos siendo iglesia o parte de la iglesia, porque seguimos siendo templos de Dios. El Señor no se sale de nosotros, bueno, ya se va hasta el próximo viernes dentro de su corazón, no. Seguimos siendo todo el tiempo, desde que somos regenerados, nos convertimos en el templo de Dios, porque el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. Él levanta sus propios templos al regenerar nuestros corazones, y ahí vive Él. Es Dios quien los ha añadido a ese grupo de creyentes llamado iglesia. Y como leímos en Hechos 2:42, regresamos a Hechos 2:42, que fue nuestro pasaje inicial. Como leímos en Hechos 2:42, menciona 4, o sea, de manera explícita, menciona 4 de los 5 medios públicos de gracia que estamos estudiando el día de hoy. Pues precisamente esos 4 medios públicos de gracia forman parte del punto número 1 que estamos viendo, la adoración colectiva del pueblo o de la iglesia de Dios. Ya que toda adoración colectiva del pueblo de Dios, a la vez, cuando se reúnen, como lo estamos haciendo tú y yo esta mañana, y como lo están haciendo las iglesias hermanas en la fe, incluye 3 medios de gracia, que también se repiten en el punto número 4, la oración colectiva, la oración pública, y el inciso C en nuestro punto número 1 sería, pues, nuestro punto número 2. ¿Dónde lo dice? Vamos a la palabra. La entonación de cantos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Lo dice la palabra varias veces. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16. Entonces, como parte de la adoración colectiva, la estructura externa, porque es primeramente desde nuestro corazón regenerado, pero la estructura externa, lo que hacen los creyentes cuando se reúnen, pues también entonan cantos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16, empiezo a leer, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia, véanlo, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, otra vez, en vuestros corazones, o sea, en espíritu y en verdad, al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y si quieres apuntar ahí, también lo dice Efesios 5:19. Pero a ese no vamos a ir, solo lo puedes apuntar y tú lo checas en tu casa o cuando vuelvas a repasar este estudio. La segunda cosa que forma parte de la adoración colectiva del pueblo de Dios, de la iglesia local, es la oración pública. Y vemos el mayor ejemplo de todos en Hechos, de esas oraciones públicas, en Hechos capítulo 1, cuando estuvo reunida ahí la iglesia, cuando Dios los estaba preparando para que reciban el poder del Espíritu Santo, ya puedan ir a todos los confines de la tierra conocida de ese entonces. Cuando dice todo el mundo, bueno, todo el mundo conocido en ese entonces, menciona Hechos 1:14, véanlo, ejemplo de que también en la adoración colectiva del pueblo de Dios hay oración pública. Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración
y ruego con las mujeres, véanlo, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya vieron que no hay nada de, no, femenil, no, ministerio de mujeres, no, todos. Y eso implica, escucha bien, si está el papá, si está la mamá, o si está el varón, está la hembra, también están los hijos. Así como hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que solo mencionan al hombre, pero ahí implica que también estaban las mujeres. Pero aquí lo menciona ya específicamente. Perseveraban unánimes los 11, porque Matías todavía no había sido elegido, pero con sus mujeres y con otras mujeres que querían estar, porque María ya era viuda, María, la madre de Jesús, ya era viuda, y pues por lo que vemos aquí ya fue salva, porque el Señor la añadió a su iglesia. Es lo que forma parte de la adoración colectiva. Ya vimos los cantos, ahora la oración pública. Y por último, la exposición de las Escrituras. Acompáñame a 2 Timoteo, pues, conocemos este pasaje, 2 Timoteo 3, 16 y 17. La exposición de las Escrituras en cada reunión de adoración colectiva. Esto estamos hablando de un medio público, lo que se debe de hacer en cada reunión de la iglesia, de los creyentes verdaderos. 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda la Escritura, Nuevo y Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Véanlo, un atributo que Dios nos otorga es su justicia, a fin de que el hombre de Dios, vean el objetivo y la meta. No es tanto para que te jactes y no, voy a ganar el debate bíblico. No, es para que el hombre de Dios, el creyente verdadero, el regenerado por gracia, sea maduro. Eso significa perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si lo que estás leyendo no cambia tu voluntad, porque la voluntad es la obra, sí está cambiando tu mente, sí está cambiando tus emociones, pero si no se ve en toda buena obra externa, pues la verdad, estamos equivocados. Entonces, la práctica de los medios públicos de gracia, como vimos en Hechos 2:42, solo leímos 4, pero la práctica de estos 4 medios públicos de gracia forman una unidad espiritual que forman a la vez la estructura de la adoración colectiva. O sea, estos 4, porque aquí se repiten otra vez 2, pero aquí vemos uno más, la entonación de cantos. Estos 4 forman la base, la estructura de la adoración colectiva del pueblo de Dios. ¿Sí o no oramos tú y yo al principio para la oración de invocación? Oración pública. Después entonamos salmos, entre otras oraciones. Y lo que estamos haciendo ahorita es escuchar a Dios. Y espero que estés escuchando a Dios, no estés escuchando al hombre en esta mañana. Que Dios nos hable, que Dios nos enseñe y que Dios nos cambie para que valoremos y practiquemos estos medios públicos de gracia. Entonces, estos 4, los 4 últimos, forman la estructura de la adoración colectiva de la iglesia. Estos medios públicos de gracia forman en su conjunto lo que se debe de hacer cada vez que la iglesia adora públicamente y colectivamente a Dios. Y claro está, esta adoración no es para ningún hombre, no es precisamente ni primordialmente para nuestro beneficio, ni para la tranquilidad de nuestra conciencia, ni para nuestra felicidad. Porque muchas veces tenemos que venir aquí cuando estamos angustiados, probados, quebrantados, sin recursos económicos, pero no venimos aquí por eso. Venimos aquí porque nuestra adoración colectiva es primeramente para Dios. Así se ejercita la fe. Entonces los verdaderos adoradores tienen afinidad con el pueblo de Dios, anhelan adorar juntos, anhelan practicar estos medios de gracia con otros hermanos verdaderos. Yo te pregunto, antes de que pasemos al segundo medio de gracia de esta mañana, ¿tú adoras a Dios con tus hermanos en la fe? ¿Tú adoras colectivamente a Dios ejercitando estos medios públicos de gracia? Sí, pero aquí no lo haces en un vacío, no lo haces tú solo, lo hacemos entre todos aquellos que hemos sido regenerados. Pero tú
¿Tienes en tu corazón esta intención? ¿Adorar a Dios sinceramente con tus hermanos en la fe? Pasamos al segundo medio público de gracia, que es el ministerio de la palabra. Número 2, el ministerio de la palabra, que aunque se repite, en el punto número 1 que vimos que se subdividió en otros 3 medios de gracia, que es la entonación de cantos, la oración pública, la exposición de la palabra. Vamos ahora más específicamente qué es la exposición de la palabra, porque solo leímos 2 Timoteo 3, 16 y 17. Es en el contexto de la adoración colectiva, lo que estamos haciendo pública y externamente a Dios por parte de la iglesia local, que la palabra de Dios se enseña y se expone con el poder del Espíritu Santo. Por eso siempre hemos dicho, la parte más importante, no le estoy quitando mérito a los otros medios públicos de gracia, pero la parte más importante no es cuando nosotros cantamos, no es cuando nosotros oramos, sino cuando Dios habla. Es cuando Dios habla, es lo que estamos haciendo ahorita, estamos exponiendo las Escrituras, y ese es el ministerio de la palabra. Y vimos en Hechos 2:42, lo primero que menciona es, y perseveraban, ¿no? Dice, perseveraban en la comunión edificante, perseveraban en la cena del Señor, no, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, perseveraban en el ministerio de la palabra. Por eso se le da mucho tiempo a la palabra en las iglesias verdaderas. Aquí no estamos hablando de nuestro testimonio. Aquí no estamos hablando de las obras externas que hace la iglesia, que somos tú y yo. La parte más importante de la adoración colectiva es precisamente el ministerio de la palabra. No tanto por el que se para aquí, sino porque se apoya en este santo libro, en todo aquello que dice. Y así debe ser. El que se pare en este púlpito tiene que ser una persona regenerada y que todo lo que diga no se apoye en su testimonio personal, se apoye en la verdad objetiva de la palabra escrita de Dios. Es decir, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios predicada. Dios está usando ahorita lo que yo estoy diciendo en este preciso momento, un vaso de barro, pero el Espíritu Santo está usando esta palabra predicada para edificar a su pueblo, para santificar a su pueblo, para ayudarlos a que sigan mortificando el pecado que aún mora en ese pueblo escogido por gracia. La predicación del Evangelio, además, es la ordenanza principal dada por nuestro Señor Jesús con 2 motivos. Número 1, para salvar a los perdidos, como lo hizo en nuestro caso cuando éramos incrédulos. Y número 2, para edificar a los que ya salvó y añadió a su iglesia. Vamos a Mateo capítulo 28. Es la ordenanza principal dada por nuestro Señor Jesús, tanto para salvar a los pecadores como para edificar a su pueblo. Palabras de Cristo, Mateo capítulo 28, el último capítulo de ese evangelio, versículos 19 y 20. Los 2 últimos versículos de este evangelio de Mateo. Dicen así estos 2 versículos. Por tanto, dice Cristo, id y haced creyentes. La palabra discípulos y la palabra creyentes son sinónimas. Id y haced cristianos, creyentes, nacidos de nuevo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya una vez siendo discípulos, ya siendo bautizados y añadidos a la iglesia local, no termina la cosa ahí. Ahí empieza enseñándoles a esos que ya son discípulos o que serán discípulos y aún sean bautizados en el nombre trino de Dios y ya estén en la iglesia, porque el bautismo es para pertenecer a la membresía de la iglesia, como vamos a ver brevemente. Enseñándoles, ahí está, edificándoles, que guarden todas las cosas, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Son mandamientos de Cristo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 2 cosas, ¿ya vieron? La predicación de la palabra, la predicación del Evangelio es para salvar a los perdidos y para edificar a los salvos. Es un mandamiento de Dios. Cosas que he mandado, mandamiento.
No es una opción, no es una opción, no es algo que nosotros decidamos. No, sí, no, es el mandamiento de Dios es este. Entonces, escucha bien, vamos a ser más específicos. Y no lo tomen de manera personal, esto es para cada iglesia verdadera y para cada uno de nosotros. Todos batallamos con esto. Aquellos que se dicen creyentes, pero no asisten regularmente a las reuniones de adoración colectiva del pueblo de Dios, por motivos injustificables. Escucha bien, por motivos injustificables. O sea, injustificables, motivos que no son bíblicos. Esos serían los justificables. Esas personas que no asisten regularmente a las reuniones públicas de adoración a Dios por motivos injustificables, están menospreciando lo que Dios semana tras semana está enseñando a su iglesia. O sea, no están valorando el ministerio del Espíritu Santo. Esta es la realidad, hermanos. Si alguno de nosotros que estamos aquí no tiene el hábito espiritual, el hábito en la gracia de Dios de asistir regularmente domingo tras domingo, y cuando no lo hace no tiene una justificación bíblica por lo cual dejó de asistir, ¿a quién está dejando de oír? ¿Al que se para a predicar en este púlpito? Así como Dios te da muchas bendiciones cuando tienes tus lecturas privadas, hay muchas bendiciones en la palabra de Dios, en cada exposición de su palabra. Y aunque sí, bendito sea Dios, se graban los mensajes, Dios sabe, conoce los motivos por los cuales no asistimos, por motivos injustificables a cada reunión de la iglesia. Y eso incluye los viernes, escucha bien, eso incluye los domingos. En nuestro caso, viernes a las 6:30, si no hay un motivo justificable, y el domingo a las 10 de la mañana, no a nosotros estás fallando. No precisamente a la iglesia, aunque sí le estás fallando a la iglesia, pero le estás fallando a Dios. Y Dios no lo va a tomar a la ligera. Otra cosa, hermanos, vamos a seguir siendo específicos. Estas personas no valoran el ministerio del Espíritu Santo. ¿Y qué decir de los que sí asisten a las reuniones de adoración domingo tras domingo, pero tienen la horrible costumbre de no prestar atención, de distraerse en el momento de la predicación del Evangelio? De que dicen, esto ya no me corresponde, ya no estoy cantando, ya no estoy orando. O de plano se duermen tranquilamente. ¿Qué decir de ellos? ¿Qué decir de ellos bíblicamente? No de manera personal. ¿A quién ya dejaron de oír? ¿A quién ya dejaron de adorar colectivamente con sus hermanos? ¿A quién están deshonrando? A Dios primeramente y también a su iglesia. Esas personas son exhortables. Esas personas son personas que se tienen que alinear a la palabra. A la luz de la palabra de Dios, ¿qué podemos decir de esas personas que no asisten con regularidad, menosprecian la adoración colectiva, o que vienen y sí están aquí externamente, pero su mente y su espíritu están en otro lado, pensando en otras cosas que creen que son más importantes? Nada hay más importante que escuchar a Dios y ser transformados por su palabra. Por eso también les exhortamos, hermanos, la adoración dominical empieza desde los sábados. Y tenemos, me incluyo, que dormir a tiempo, descansar. Porque ¿de qué sirve que estés aquí sentado como un bulto externo? Pero vimos que los verdaderos adoradores adoran desde su corazón, en espíritu y en verdad. Y se manifiesta externamente. Porque la semilla germina, crece y se ven los frutos. Qué importante es el ministerio de la palabra. ¿La menospreciamos? Venimos aquí, nos estamos distrayendo pensando otras cosas, mientras Dios está hablando a través de un vaso frágil, indigno, un vaso de barro, que ni merece estar aquí parado. Que cada uno se analice, hermanos, a la luz de la palabra.
¿Y qué pensar de aquellos que asisten a las reuniones de adoración a Dios, pensando que todo lo que se enseña en el ministerio de la palabra no es para ellos? Este mensaje no fue para mí, dicen, nada de lo que dijeron me incluye. Y piensan, esto es para este hermano, esto que dijeron es para fulano hermano, este es para el que acaba de llegar, para el recién que empieza a asistir, este es para mi cónyuge, este es para mi hijo, o esto es para los inconversos de la iglesia. ¿A quién están menospreciando? Ellos se sienten por encima de la palabra. Imagínense qué soberbia. ¿Qué decir de ellos a la luz de la palabra? Estamos anhelando ser una iglesia local. Estos son los requisitos, hermanos. Para Cristo estas son cosas serias. Son cosas que abarcan la totalidad de nuestra vida. No es algo que se hace como ir a trabajar de lunes a sábado como un mero trámite. Tengo que ir a trabajar. Ahí sí podemos estar físicamente, aunque estemos pensando en la palabra, ahí sí se permite. Pero aquí tenemos que estar con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestra voluntad, con nuestra mejor actitud, con nuestra mejor disposición, porque vine a adorar colectivamente a Dios. Y cuando hacemos esto, entonces lo demás queda implícito, queda implicado. Pero lo más importante es que venimos aquí a ver a Dios, por eso estamos exhortando. Y nos exponemos a que nosotros seamos exhortados, porque cuando una persona exhorta, empiezan a verle, no, pero si a este hermano le dijeran esto, pues también yo soy exhortable. Para eso estamos y lo vamos a ver en el último punto. Entonces vean, hermanos, esto es muy importante. El segundo punto, que es el ministerio de la palabra. ¿Y qué pensar y qué opinar de aquellos que escuchan el mensaje? Vienen, están atentos, pero en su interior tuercen el mensaje predicado de la palabra, como dice ahí Pedro, para su propia perdición. Están atentos, vienen, asisten, están atentos, pero tuercen en su interior porque su corazón no es regenerado, porque solamente una persona inconversa sería capaz, se atrevería soberbiamente a torcer lo que se dice aquí. Lo que se dice basados en la palabra de Dios. Solo un inconverso haría eso. Un verdadero creyente no se atrevería a torcer la palabra de Dios. Hay un temor en él que dice, no, Señor, si yo tuerzo esto, tú me vas a torcer a mí hasta que yo me doblegue a tu palabra. Entonces vean cuántas cosas ocurren. Yo aquí les estoy viendo. Y no yo les voy a juzgar. Esto también a mí me golpea, yo también batallo con mi carne. Yo también he vivido estas cosas. Y algunas de ellas las sigo viviendo. Pero me analizo y digo, Señor, ayúdame. Ayuda a la iglesia, ayúdanos para que podamos adorar colectivamente. Entonces, lo que Dios habla en cada reunión de adoración colectiva o pública para Él, sirve para que su pueblo se edifique, se consuele, se arrepienta, se discipline, crezca en la fe y se confirme en la gracia divina, porque es un medio de gracia. Y antes de pasar a nuestro tercer punto, nuestro tercer medio público de gracia, te pregunto, no me contestes, contéstale a Dios en tu interior. ¿Tú valoras este ministerio de la palabra de Dios? ¿Cómo lo demuestras? No nos lo digas. Demuestra lo que dices. ¿Valoras este ministerio? ¿Lo valoras los viernes? ¿Los valoras los domingos? Nosotros como iglesia podríamos decir unos de otros, podríamos decirnos unos a otros que sí estamos valorando el ministerio de la palabra. ¿Tú lo podrías decir de mí? Yo lo podría decir de ti, este hermano sí valora el ministerio de la palabra. Mira cómo está estudiando, mira cómo está creciendo, mira cómo se preocupa por escuchar a Dios. Toma en serio la mortificación de su pecado, se está santificando. Está atento, está luchando, está batallando. Señor, yo quiero escucharte. Vine para que me alimentes. Además de que vine a cantarte y a orarte. ¿Cómo demostramos que estamos valorando la palabra? Lo que pregunté hace rato.
¿Dejamos de asistir regularmente por motivos egoístas y personales a las reuniones públicas? ¿O venimos a relajarnos y a dormir y tengo 1 hora y media para dormir? ¡Qué rico! No vengas, de verdad, no vengas. No vengas. Es mejor que te quedes en tu casa porque estás acarreando disciplina de Dios si eres de Él. O quizá Dios te saque de este lugar. Yo me incluyo en esto. ¿Cómo estamos valorando este ministerio del Espíritu? Tenemos la costumbre de siempre estar diciendo, no, otro domingo que vengo y no, esta prédica no fue para mí. Pues eres de los que están torciendo el mensaje predicado de la palabra para tu propia perdición quizá. Vamos al tercer medio público de gracia. Qué bueno que ya despertaron. Sigan escuchando a Dios. Las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Esto lo instituyó Cristo. Ahí mismo estamos en Mateo 28, retrocede a Mateo 26. Qué bueno que ya están atentos ahora sí. Gloria a Dios. Espero que Dios nos permita permanecer así hasta el final de la reunión. Mateo 26, del 26 al 29. Ahí dice ese párrafo bíblico en el versículo 17, la institución de la cena del Señor. Y mientras comían la Pascua, tomó Jesús el pan y bendijo. Ahí se instituyó la Santa Cena, teniendo como base la Pascua. Ahí queda abolida la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Simbólico, claro. Y tomando la copa con vino fermentado, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Vino fermentado, hermanos, no te escandalices, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, de manera simbólica, que por muchos es derramada, por muchos, no por todos, para remisión de los pecados. Es derramada para los que Dios añadirá a su iglesia que primero regenere. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Véanlo, ordenanza, practiquen la Santa Cena. Claro, aquellos que se bauticen y ya sean miembros de la iglesia local, la iglesia física. Entonces, tanto el bautismo como la cena del Señor tan solo son símbolos externos de la unión o la identificación interna del creyente con Jesucristo. No tienen poder en sí, son símbolos externos que practicamos, pero que apuntan a una realidad interna de unión e identificación espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Ambas ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, no tienen en sí mismas el poder de salvar a nadie, como mal enseña la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana, muchas iglesias bautistas y otras falsas iglesias cristianas carismáticas. Ellos enseñan que si no te bautizas no puedes ser salvo. Si no estás tomando la Santa Cena no eres salvo. No es así, hermanos. Esto no salva a nadie. Son símbolos externos de una realidad que ya debió de haber ocurrido en nuestro interior. Dígame, ¿participó del bautismo y la Santa Cena el ladrón que estuvo colgado en la cruz momentos antes de morir? Le dijo Cristo, pero hoy vas a estar comiendo en el paraíso, pero vamos a bajarnos, te bautizo, te hago la Santa Cena, nos volvemos a subir. No participó de nada. Ahora nosotros que ya tenemos la revelación completa, y Dios nos da vida y salud, pues entonces participamos del bautismo y la Santa Cena. Pero estoy dando a entender, estoy diciendo que ni el bautismo en agua me salva, ni por participar en la Santa Cena en mi iglesia local me salva o me mantiene salvo, sino que estarían indicando que ya lo soy, ya lo fui, ya tengo esa comunión interna en espíritu y en verdad con mi Señor. Antes de bautizarnos, escucha bien, antes de bautizarnos para pertenecer a la membresía de una iglesia local, ya tuvimos que haber recibido de parte de Dios el llamamiento eficaz para vida eterna.
el nuevo nacimiento. Ya debemos ser conversos, que se nos otorgaron los dones del arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo. Ya debimos de haber sido adoptados por Dios. Ya debimos de haber sido declarados justos por Él. Y ya debimos de haber empezado a andar el camino de la santificación progresiva. Entonces, al ver esos frutos, entonces ahora sí, bautízate. Y ahora sí, con tu iglesia local ya bautizado, participa de la Santa Cena. Pero vean qué tuvo que ocurrir primero: la regeneración, el llamamiento eficaz. Entonces, echar mano de los otros, no el número 3 que estamos viendo que son las ordenanzas, echar mano de los otros medios públicos de gracia, como también de los medios privados de gracia, como son la oración y la lectura de la palabra, por un tiempo considerable. Escucha bien, si una persona quiere bautizarse, quiere, pues ya siendo bautizado, participar de la Santa Cena en su iglesia local, pues tiene que echar mano de los otros medios de gracia. Pues tiene que estar constantemente en la adoración colectiva con sus hermanos, para que adoren juntos a Dios. Tiene que estar atento, creciendo en el ministerio de la palabra. Tiene que participar con ellos en las oraciones colectivas. Tiene que tener comunión con ellos, porque ¿para qué quieres pertenecer aquí? ¿Para qué una persona quiere participar en un lugar si no se siente parte de ese lugar? No se siente en comunión con esas personas a las cuales dice que quiere pertenecer o quiere llamarlos hermanos. Entonces, la práctica de los otros, menos el 3, medios públicos de gracia, como los medios privados, que son la oración íntima a Dios y el estudio de la palabra, por un tiempo considerable, harán de esas personas que practican estos medios públicos ser candidatas para recibir el bautismo y añadirse a la iglesia, a la membresía de esa iglesia local. ¿Dónde se manifiestan esos medios? En su iglesia local a la cual quiere pertenecer. No lo dice, lo demuestra con su vida. Pero como dijimos, antes de ese bautismo en agua ya debió de haber sucedido el bautismo en el Espíritu, la regeneración en su vida. Y las evidencias de que ya ha recibido la regeneración serán notorias en el uso constante, semana tras semana, de los medios públicos de gracia. Por eso en este lugar no bautizamos a nadie que no veamos esos frutos por un tiempo considerable. Entiéndanlo bien. No somos de esos que ya creíste, bautízate, y luego anda ahí en el carnaval, anda ahí pensando, Señor, quiero divertirme, voy a alejarme un poquito y luego regreso. No, hermanos, eso se ve antes de bautizarte, no después. Por eso dijimos, ni el bautismo ni la cena del Señor me salva. No te preocupes si no estás bautizado, si tienes el anhelo, gloria a Dios. No te preocupes si no estás practicando la Santa Cena, si tienes el anhelo de hacerlo, gloria a Dios. Preocúpate si no eres regenerado, porque de nada sirve bautizarte, aparentar externamente que eres creyente y participar en la Santa Cena si al final acabarás en el infierno. Solo participaste de la gracia común de Dios en una iglesia local, pero ¿de qué sirve si terminas en el infierno? Para nosotros, bíblicamente, es más importante la regeneración. Por eso son símbolos externos de algo que ya debió de haber sucedido antes de bautizarte, que es tu unión y tu identificación con Cristo. Y si ya te sientes identificado con Cristo, lo demostrarás en el ejercicio constante, evidente, manifiesto de estos medios públicos de gracia en la iglesia a la cual quieres pertenecer. En la iglesia, principal y primordialmente. Pero hay personas que dicen, me quiero bautizar. Es un mandato. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero participar de la Santa Cena. Es un mandato. Estamos de acuerdo. Pero, ¿por qué no quieres participar de la adoración colectiva? ¿Por qué no te vemos perseverando unánimemente en ello? ¿Por qué no te vemos perseverando en la doctrina de los apóstoles, que es el ministerio de la palabra? ¿Por qué no participas con tus hermanos en la oración colectiva? ¿Por qué no quieres una comunión edificante con ellos? ¿Quieres cumplir individualmente estas ordenanzas? No, el Señor dice, unánimes, perseveren juntos, son un cuerpo,
son una familia espiritual, son miembros unos de otros, dicen muchos versículos bíblicos. Y como hay un refrán en el mundo, cualquiera puede decir con su boca, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto y aquello, soy hijo de Dios, yo ya soy regenerado. Las evidencias son los frutos externos. Y aquí están los medios públicos de gracia. Como dijimos, son marcas de la gracia si ya vivimos o no en un estado de gracia. O seguimos en desgracia espiritual. Entonces, una persona nacida de nuevo, primero por Dios, y bautizada por esa iglesia que quiere pertenecer, para formar parte de la membresía, tiene ahora el privilegio, sí es un privilegio, pero a la vez la gran responsabilidad de participar de la cena del Señor en esa iglesia local. Ya que el Señor Jesús no toma a la ligera, escucha bien, la práctica desordenada y antibíblica de estas dos ordenanzas que son el bautismo y la Santa Cena. Miren cómo lo expone el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, que dice, tomando la Santa Cena indignamente. Solamente somos dignos por los méritos de Cristo, pero por nosotros seguimos siendo indignos. Pero una persona justificada por Cristo solo es digna delante de Dios por su unión con Él, no por lo que Él hace externamente, sino por Cristo. Entonces voy a leer del versículo 27 al 34 de 1 Corintios 11, que es todo ese párrafo bíblico que dice, tomando la cena del Señor indignamente. O sea, lo practicaban, pero Dios mira el corazón, no tanto la práctica externa. Véanlo. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa, que es la institución de la Santa Cena, del Señor, que lo haga indignamente, esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe de la Santa Cena indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, que son las consecuencias de comer o de tomar la Santa Cena indignamente. Hay muchos enfermos físicos, hay muchos debilitados físicamente y quizá espiritualmente entre vosotros, y muchos duermen, muchos mueren por esto. Si pues nos examinásemos otra vez o nos probásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, o sea, vamos a ser disciplinados, pero para que no seamos condenados con el mundo. Vean la diferencia. Nosotros somos disciplinados, los incrédulos son condenados. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, obviamente es la Santa Cena, porque allá habían ágapes, se reunían a comer, pero después se practicaba la Santa Cena. Esperaos unos a otros. ¿Qué significa? Que uno llegaba y empezaba a comer lo que llevaba. O empezaba a beber el vino. Cuando llegaba la cena del Señor, ya no tenía para compartir con el que llevó poco o el que no lo llevó, y aparte ya estaba así medio briago y ya le dolía la barriga de tanta comida. Espérense, dice. Espérense unos a otros, o sea, no se adelante uno a otro. Si alguno tuviere hambre, véanlo, coma en su casa. O sea, llegue satisfecho de su casa, para que no os reunáis para juicio. Y ya Pablo dice, las demás cosas, o sea, habían otras cosas en desorden. Las otras cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pero esto era apremiante. Quizá las otras cosas eran secundarias, no lo sabemos. Pero esto sí es apremiante. Entonces, a esas personas que no vemos las evidencias bíblicas en la iglesia local, de que ya está practicando los medios privados de gracia en su casita y los medios públicos en la iglesia local, le estamos salvando de que quizás Dios lo mate, lo enferme o lo debilite. Dios le está diciendo, no es el momento, todavía. Esto no es a la ligera, ni bautizarte, ni tomar la Santa Cena. Tienes que examinarte primero si eres regenerado. Entonces espera la oportunidad del bautismo.
Pero si no te eres bautizado y eres regenerado, vas a ir al cielo, ya estás con Cristo, como el ladrón. Si no eres bautizado, pues no podrás participar de la Santa Cena. Pero si eres regenerado, te vas al cielo. Hoy ya estás con Cristo como el ladrón en la cruz. Entonces, vean, no se trata de practicar como lo hacían ellos, algo externo de manera monótona, porque ahí el Señor disciplina, juzga y el Señor actúa. Te vas a enfermar, dice ahí, te vas a sentir débil en tu espíritu quizá. O quizá Dios te quite la vida prematuramente, no lo sabemos. Pero aquí lo más importante es saber si somos hijos de Dios, bautizados o no, tomando la Santa Cena o no. Claro, la iglesia local tiene ese mandamiento de practicar, escucha bien, pero de practicarlo dignamente, porque el Señor sí es digno de que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. El bautismo y la Santa Cena del Señor entonces son privilegios, pero son privilegios solo para los nacidos de nuevo, no para cualquiera. Y yo te pregunto, ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Das evidencias visibles de ser nacido de nuevo? ¿O solo lo dices, pero no das las evidencias visibles en los medios públicos de gracia de que ya Dios te regeneró? Esas evidencias de la regeneración que son bíblicas y son manifiestas en todos los regenerados, las pueden ver tus hermanos en Cristo en tu uso constante de los medios públicos de gracia. Y además de eso, ¿cómo estás tú ahí donde no te vemos en el uso de los medios privados de gracia? Nosotros nos podríamos engañar, pero a Dios no lo engañamos. Y Dios, cuando actúa, disciplina a los suyos, pero escucha bien, condena a los otros. ¿Y sabes dónde empieza? En su iglesia. Porque en la iglesia, en las iglesias verdaderas, los miembros se pueden equivocar hacia una persona y bautizarla, no siendo regenerado, y está tomando la Santa Cena indignamente, el Señor hará algo y manifestará que es condenado con el mundo. Entonces vean, hermanos, se trata de cumplir estos medios públicos de manera externa. No se trata de ocupar el primer lugar de la silla aquí y estar adelante, no se trata de eso. Se trata del corazón, se trata de la regeneración. Escuchen bien, se trata de obras de Dios, no de obras humanas. El llamamiento eficaz, la regeneración, la conversión, la adopción, la justificación, la santificación, se trata de obras de Dios en la vida cristiana, que se evidencian luego en las obras de los que reciben esa gracia bendita. Bautízate, yo te animo a que sigas pidiéndole al Señor, Señor, ya me estás confirmando que soy tuyo, que soy regenerado. Síguele pidiendo que seas bautizado en la primera oportunidad. Síguele pidiendo, Señor, yo ya soy regenerado, quiero bautizarme, quiero pertenecer aquí con mis hermanos, quiero participar de la Santa Cena y que tú me enseñes a hacerlo dignamente. Pero primero la iglesia local a la cual quieres pertenecer juzgará por tus hechos y por tus palabras si ya eres nacido de nuevo o no. Porque ¿quién decide el bautismo? Los miembros que ya son bautizados de esa iglesia. Y ellos observarán tu fidelidad o tu deslealtad precisamente en tu uso serio, constante de los medios públicos de gracia. Ahí la iglesia estará observando. Y la iglesia me refiero a los creyentes bautizados que ya pertenecen a esa iglesia, son los que juzgan con la palabra. Pues este está deseando bautizarse, pues empezamos a ver su vida. Porque el bautismo es para regenerados y la comunión de la Santa Cena es cerrada. Solo los creyentes verdaderos bautizados participan de ella y siempre tienen que estarse examinando delante de Dios para hacerlo. Estas son palabras eternas para la iglesia de Corinto en ese tiempo. Es palabra actual para nuestro tiempo. Vamos al cuarto punto. Al cuarto medio público de gracia, la oración colectiva. Hechos 4. Estamos en Corinto, retrocedemos al libro de los Hechos.
Hechos capítulo 4, versículo 24. Hechos 4, 24. Solo ese versículo que dice el párrafo bíblico antes del 23, los creyentes piden confianza y valor. La oración, así como la palabra de Dios, son los medios, como mencioné al principio, tanto públicos de gracia como privados de gracia. Son los únicos dos que se repiten. Claro, tú puedes cantar en tu casa igual al Señor, puedes pues ahí confesarte y muchas cosas, pero primordialmente estos dos se repiten en ambos grupos, en los medios privados, que son la oración y la lectura, y como vemos, se repiten en estos medios públicos de gracia. Así, todo creyente verdadero participa de las oraciones colectivas de la iglesia local. No solamente participa privadamente de este medio en su casa constantemente, sino que procura participar de las oraciones colectivas de la iglesia local. Tanto de su reunión de oración entre semanas, si es que tiene en su iglesia, como de las oraciones que se realizan en las reuniones de adoración colectiva a Dios los domingos, el primer día de la semana. ¿A qué me refiero? Quiero ser específico. ¿Qué significa que participa de las oraciones tanto en la reunión que tenemos nosotros los viernes a las 6:30, que es específicamente de oraciones colectivas, y también de las oraciones colectivas que hacemos en la reunión de adoración a Dios? Significa tratar de estar a tiempo en esas reuniones para participar desde la oración inicial de invocación a Dios, y se mantendrá atento toda la reunión hasta llegar a la última oración de gratitud a Dios por haber llegado al final de la reunión. Los que tienen la costumbre de llegar durante el sermón ya se perdieron la oración de invocación. Ya se perdieron de los cantos a Dios. Ya se perdieron de las otras oraciones a las ofrendas, a la palabra, Señor. No, pero ya llegué a la parte más importante, como cada domingo dice el hermano Roberto, que es la exposición de la palabra. Sí, pero ya dejaste de participar de las oraciones colectivas. Y peor aún si, teniendo la oportunidad de venir los viernes a las 6:30, no lo haces por motivos injustificados. ¿Para qué quieres pertenecer a este lugar si no estás en las oraciones colectivas? Y el creyente verdadero tratará de estar desde la primera oración de invocación, cuando empiezan las reuniones, hasta la última. Y se mantiene atento entre la primera oración y la última. Vean todo lo que pasa en medio de esas oraciones. Porque aquí todos los viernes y todos los domingos hacemos una oración de invocación inicial. Suceden muchas cosas y hacemos una oración final de agradecimiento a Dios, y en este caso para que el Señor use espiritualmente su palabra con poder. Pero hay quienes menosprecian eso. Veanlo, hermanos, qué importante es esto. Por eso hay que poner ejemplos prácticos, porque la palabra no solamente es teoría. Sí lo entendí y sigo haciendo lo mismo. Como les he mencionado, si la palabra no llega hasta tu voluntad, no la has entendido. Sí te edifica mentalmente, sí sientes bonito, pero si no llega a tu voluntad, porque somos mente, emociones y voluntad, es la esencia de nuestro ser. Si la voluntad no te doblega, si la palabra no doblega tu voluntad, pues tu voluntad está doblegada a otra persona, a ti mismo, o al mundo, o al diablo. Miren ahora, los creyentes verdaderos en la fe perseveran unánimes en la oración. Miren, vamos ahora a retroceder. Ya leímos Hechos 4:24, perdón. Eso no lo leía, va. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron, miren, unánimes la voz. No que todos se pusieron a hablar, sino que se pusieron de acuerdo antes de que uno hable, y uno oró y los demás estaban, sí, Señor, esto hemos platicado, esto hemos acordado. Eso significa unánimes, no como hace la iglesia carismática. A ver, hermanos, vamos a orar, y está orando, que ayer el otro está gritando, el otro está orando. No, eso no es unanimidad.
es orar la misma cosa. Uno levanta la voz, uno dirige y los demás en su corazón están, sí, Señor, por favor, escúchanos, esto queremos, nos hemos puesto de acuerdo. Escucha a nuestro hermano que es el que está representando esta oración. Y al rato otro hermano, y al rato otro hermano, pero estamos unánimes. Véanlo, dice, y ellos habiendo oído, alzaron la voz a Dios unánimes y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, hasta allá. Ahora, teniendo tu manita en esa página, retrocede a Hechos 1:14, que también ya leímos. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si comparamos Hechos 1:14 con Hechos 4:24, ¿cuál palabra notamos que se repite? Y por favor díganmelo. Vuelvan a leer. ¿Cuál palabra se repite? Unánimes. Véanlo. Esa palabra, ¿sabes qué significa? En cualquier diccionario, dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, un mismo dictamen, una misma voluntad y un mismo sentimiento. Hasta en el diccionario del mundo, sentimiento, voluntad, dictamen, o sea, mente, emociones, voluntad. Si en el mundo así es, pues ¿cuánto más debe de ser en la iglesia? Si nosotros decimos que ya somos regenerados. Es decir, la oración colectiva es la petición de personas que tienen el mismo origen espiritual, Dios, y a la vez tienen el mismo objetivo espiritual, pero basados en la palabra de Dios. Entonces la oración colectiva no funciona mejor cuando esta la hacen muchas personas unidas en un solo lugar, porque muchos piensan, hoy sí se puso buena la reunión colectiva, porque vinieron todos. Sí, pero cada quien estuvo pidiendo lo que quiso. Este es regenerado, este no. Entonces no están unánimes. Entonces la oración colectiva no se hace mejor cuando la hacen muchos. No necesariamente es así, sino cuando la hacen los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y eso se ponen de acuerdo, están unánimes. Eso significa que antes de orar, hermanos, vamos a orar por esto, pues debido a esto, perfecto, ok, ahora sí, estamos unánimes. Uno levanta la voz, pero los demás están apoyando. Señor, por favor, escúchanos. Amén, Señor, aleluya, ayúdanos. Todos los que vengan, muchos o pocos, lo más importante es que lo hagan personas que ya son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque solamente ellos pueden hacerlo unánimemente y esa unidad la da la palabra escrita. No la dan sus emociones, no la dan sus peticiones personales. Esa unanimidad solamente se puede tomar de la palabra de Dios. Solo los verdaderos regenerados perseverarán en la oración colectiva de manera unánime en cada reunión, porque en cada reunión hay oraciones colectivas a Dios. Antes de pasar al quinto punto, pregunto, ¿a ti te interesan las oraciones colectivas de tu iglesia local? ¿Participas en ellas? ¿En todas ellas? ¿O siempre te estás perdiendo la primera, la segunda y tienes un nuevo corazón para poder perseverar en ellas unánimemente con tus hermanos en Cristo? Y escucha bien estas dos preguntas. ¿Entiendes lo que se ora en tu iglesia? ¿Y entiendes por qué se ora de esa manera? ¿Estás atento a las oraciones colectivas de tu iglesia? ¿O es un momento para echar una pestañita así, 3 minutitos y se levantan? No, hermanos, estamos deshonrando a Dios y somos esas personas que tienen ese hábito y esa costumbre. Sí, les estoy diciendo, el que está orando es el que está representando a todos en esa oración. Pero el que está ahí sentado, el que está parado ahí, calladito, escuchando, diciéndole, Señor, sí, se mantiene unánime aún con los ojos abiertos o cerrados. Se mantiene unánime en su corazón.
No le deja la responsabilidad de, que ore, yo estoy pensando, ahorita que yo salga voy a pagar esto, yo tengo que ir acá. No, hermanos, unánimes, un mismo ánimo, ánima, mente, emociones, voluntad, nuestra alma. Claro, si ya somos regenerados. Qué bueno que el Señor nos pone un estándar imposible de alcanzar por nosotros, porque si dijéramos, esto yo sí lo puedo hacer, viene el orgullo y el fariseísmo espiritual. Todo lo que les estoy diciendo, ni yo lo puedo hacer con mis fuerzas. Aquí no se trata de que, el hermano Roberto cree que lo está haciendo. Yo sigo batallando con ustedes. Pero tenemos una garantía. Si ya somos regenerados por el Señor, Él nos ha dado su gracia soberana. Y si Él nos ha dado su gracia soberana cuando nos llamó eficazmente y nos regeneró, Él nos seguirá dando de su gracia, porque dice Juan 1, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, día tras día, gracia sobre gracia. Él y solamente Él nos puede ayudar a cumplir estos estándares. Y estas preguntas que yo les hago a ustedes cuando yo estoy haciendo el tema, me las hago delante del Señor. Yo tengo las mismas batallas que ustedes. El que se para en este púlpito no es mejor que nadie. De verdad, se los digo. Vamos a pasar a nuestro último punto. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nadie. Pero solamente el Señor nos da oídos espirituales. Y nos ayuda a decir, Señor, es duro, pero amén. Es la verdad. La comunión edificante entre el pueblo de Dios. Efesios, capítulo 4. Ya para ir apuntando hacia el final del mensaje, que hoy sí se alargó un poquito, pero vale la pena. Y estamos viendo brevemente cada uno de estos medios públicos, porque hay muchas cosas que se pueden decir. La comunión edificante entre el pueblo de Dios, Efesios 4, del 25 al 32. Pero vean estas normas que el apóstol Pablo le pone a la iglesia de Éfeso y le pone a todas las iglesias, aún hasta nosotros. Vean el título de ese párrafo. ¿Para quiénes son esas exigencias? Arriba del versículo 17 dice, la nueva vida en Cristo. O sea, esto es para los regenerados. No son para los hipócritas. No son para los falsos creyentes. Ni es para aquellos que dicen, no, a mí dame la lista de requisitos, yo la hago. No. Es para los regenerados que ven su debilidad, ven su pequeñez ante la palabra, ven su impotencia, pero dicen, Señor, esto tengo que hacer, ayúdame. Del 25 al 32 de Efesios 4, dice así, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Pero aquí el prójimo, vean a qué apunta, a la iglesia, porque dice, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, está hablando del prójimo que es tu hermano. Porque nosotros no somos miembros unos de otros, de los inconversos, sea quien sea tu familiar, sea tu amigo, los miembros unos de otros somos los hermanos de la iglesia local. Airaos, sí se vale enojarte, no es pecado enojarse, pero no pequéis. Ahí estaría la cosa. ¿Qué haces con tu enojo? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué dices? Y si caes en ira y pecas con tus actos o con tus palabras, dice, pues hay oportunidad para el perdón. No permitas que termine el día sobre ese enojo, sobre ese pecado. O sea, no se ponga el sol. No permitas que termine el día y sigas enojado. Ve y restáurate con tu prójimo. Y dice, porque eso daría en tu corazón y con ese hermano daría lugar al diablo. Y eso puede contaminar luego a una iglesia local completa. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, no solamente para que provea a los suyos, véanlo, para que dentro del contexto de la iglesia tenga que compartir con el que padece necesidad. Véanlo, hermanos, es una nueva vida en Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca entre nosotros, sino la que sea buena para la necesaria edificación.
a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Todo eso contrista al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y vuelve a insistir Pablo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, los hermanos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros, como Dios, también os perdona a vosotros en Cristo. Eso significa nuestro quinto medio público de gracia, pero no menos importante. Entonces, la comunión y las conversaciones entre hermanos en la fe deben tener las intenciones explícitas e implícitas de ser edificantes mutuamente y de ser santificantes. Pero dígame ustedes, ¿en qué momento tú y yo podemos practicar esto? Hay muchos versículos más. ¿En qué momento se practica esto? No durante la reunión, no durante el momento de la adoración colectiva, porque aquí venimos a adorar a Dios, no venimos aquí a saludarnos primeramente unos a otros. Ni cuando se predica la palabra, ni cuando se practiquen los domingos la cena del Señor, o cuando vayamos a un lugar a bautizar a alguien, ni durante la oración colectiva. ¿En qué momento se hace esto? Se lee muy bonito y se lee difícil de hacer, porque es con mis hermanos, pero ¿en qué momento? Aquí nadie está hablando, solo yo, solo el que predica. Esto se hace o antes o después del tiempo de adoración colectiva, y se puede hacer otros días de la semana entre nosotros. Se llama honestidad, integridad, fidelidad, preferencia unos por otros. De los 5 medios públicos de gracia, que sí se descuidan, porque los hemos mencionado con las preguntas, este es el que más se descuida. Por eso les dije, es el quinto medio público de gracia, pero no el menos importante. Yo te vuelvo a preguntar, lo pregunté hace rato, ¿para qué quieres pertenecer a esta iglesia? ¿Para qué quieres ser parte del cuerpo de la iglesia local en este lugar? Si no procuras vivir solamente esto, y todas las cartas paulinas empiezan con doctrina y terminan con práctica. Pero por eso tomé este párrafo bíblico, porque dice, es una nueva vida. Nadie lo sabe hacer, nadie lo sabía hacer. Esto es algo sobrenatural, es una meta divina, pero para personas que ya son en su interior regeneradas. Esto no es que yo lo hacía en el mundo, bueno, ahora lo voy a seguir haciendo en la iglesia. Nadie lo hacía. Es una nueva vida en Cristo, es para creyentes verdaderos, que procuran tener esa comunión edificante con sus hermanos. Tratan de no menospreciar a nadie, tratan de saludarse, no mentir, convivir. Y en la convivencia, dice ahí, implica que se van a enojar. Es correcto enojarse, pero no pequen. Y si pecan, restáurense lo antes posible. No esperen a que pase un día, 2 días, 3 días, porque el diablo les va a sembrar amargura, ira, gritería, maledicencia. Es el contexto de la iglesia local. Porque leímos el primero, porque somos miembros unos de otros. ¿Quiénes? Con tus hermanos. Para Cristo solo los hermanos somos miembros unos de otros. Los inconversos no están incluidos. Y eso incluye tu cónyuge, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, etcétera, que no sean creyentes verdaderos. El prójimo que menciona ahí es la iglesia, es tu hermano. Qué difícil es esto, pero es la verdad. Es decir, la comunión y las conversaciones piadosas de creyentes maduros y experimentados en la gracia deben de ser uno de los principales medios de gracia para otros creyentes, especialmente para creyentes jóvenes en la fe o para aquellos que están pasando por grandes pruebas personales. Pero si tú estás calladito todo el tiempo, ¿cómo puedes edificar a ese hermano que quizás está pasando una prueba fuerte?
¿Cómo puedes edificar a aquel que es nuevo y está dando evidencias de salvación? O una persona que vino por primera vez y quiere escuchar, no sabemos si es elegida o no. Pues ¿cómo? Si nunca hablas, nunca saludas, no te interesas. Vean el estándar, hermanos, es más difícil que el mundo. Es más difícil que procurar una amistad en el mundo. Pero es una nueva vida para un cristiano verdadero. Luchará contra su carne para el Señor. Ayúdame en esto. Ayúdame, Señor. Con tu gracia, no con mis fuerzas, no con mi entendimiento, no con mi capacidad, con tus fuerzas. Entonces los creyentes maduros, o los que se dicen ser maduros, deben de ser o deberían ser ejemplo para los recién convertidos o para los que vienen por primera vez. No sabemos si tu palabra, tu ejemplo, motivará a esta persona. Oye, no son tan religiosos. Oye, aquí no, aquí pues, además de que tienen una reverencia y una santidad que parece que no se divierten, parece que están todo el día tristes. Oye, una impresión diferente cuando terminó la reunión. Voy a ir otro domingo. No sabemos si eso Dios lo puede usar para traerlo y regenerarlo. Tú puedes ser un instrumento para que Dios salve a otros. Pero pregunto, a la luz de la palabra, ¿qué podemos pensar de aquellos que presumen tener muchos años de ser cristianos, pero no saludan, ni se interesan por las personas que asisten a la iglesia por primera vez? ¿Y qué de aquellos que no se interesan, peor aún, por tener comunión y compañerismo con otros hermanos en la fe, que ven domingo tras domingo? ¿Podríamos decir de ellos que son maduros? En esa área no. En este medio público de gracia no. En los demás quizás sí muestran mucha madurez. Pero como les dije, este medio público es el más descuidado por todos nosotros y me incluyo. Me incluyo con ustedes. ¿De verdad quiero pertenecer a esta iglesia? Porque nuestra meta es ser una iglesia local. Yo te pregunto, ¿para qué? Para que vengas y practiques los primeros 4 medios públicos de gracia por tu cuenta. Yo ahí voy, no me interesa nadie, voy por Dios y Dios me ve. Este es un paquetito completo. Estas condiciones no las podemos poner nosotros. Dios dio todo el paquete completo. Y este es un medio público muy importante. Nadie lo está haciendo correctamente, pero qué bueno, porque hoy podemos empezar a decirle al Señor, Señor, no había entendido esto, o lo entendía mal, pero esto es más que una familia del mundo, esto es mejor que un matrimonio con un inconverso. Solo aquí nos entendemos, solo aquí hablamos el mismo lenguaje, solo aquí podemos orar unos a otros. Primera a los Tesalonicenses 5:11. Vean otro estándar que debe haber entre hermanos. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice así: por lo cual animaos, miren, unos a otros. No dice pastores, diáconos, animen unos a otros y edificaos unos a otros. Miren, ya se hacía en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, así como lo hacéis. Pero dice unos a otros, todos están incluidos. ¿Quiénes? Todos los regenerados, aunque no sean bautizados todavía, ni participen de la Santa Cena. Pero esto es un estándar para los que ya tienen una nueva vida en Cristo. Unos a otros. Esta no es chamba de el que predica acá. No es chamba solamente de nuestro pastor Juan Puga. Es que a mí nadie me viene a ver. ¿Te dices maduro? Pues tú debes de ir a ver al inmaduro, al nuevo. ¿Cuántos años más necesitas para seguir con esa actitud? Métete, involúcrate. Si la iglesia cae, todos caemos. Pero si la iglesia crece, todos crecemos. Que nadie diga, fue culpa de él. No, fue culpa de todos.
todos que no hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y lloro porque me duele. Porque para mí no es un juego esto. Toda mi vida está en esto. Y cada vez que leo y cada vez que oro, quiero compartirlo con ustedes. Quiero vivirlo con ustedes. Con mis hermanos. Que Dios me está enseñando a amarlos más que cualquiera. Más que mi papá, mi mamá. Más que mis hermanos. Perdónenme que llore. Pero no puedo hablar de esto sin doblegarme ante Dios. Esto es chamba de todos, hermanos. No digamos, no, yo no quiero ir allá porque, pues, allá por hipócrita. Te decimos, acá hay lugar para uno más, vente. Vente. Porque es el único lugar donde Dios nos puede enseñar a dejar de ser hipócritas. Dios nos puede quitar la máscara que todavía queremos seguir teniendo. Vean esta directriz apostólica. Implica haber sido llamado eficazmente por Dios. Eso implica. Esto es un estándar, es una directriz. Porque inmediatamente en el versículo 12 vemos el subtítulo. Pablo exhorta a los hermanos, no a los incrédulos. No a los que asisten a la iglesia año tras año y no han sido regenerados. Estas son exhortaciones a los hermanos en Cristo. Ellos las valorarán, las leerán y dirán, Señor, ayúdame a animar también yo a mi hermano con lo poco o mucho que me has mostrado en tu palabra. No solamente estar esperando que me animen, oren por mí. Lo seguiremos haciendo con la gracia de Dios. Pero necesitamos que también nosotros recibamos ánimos y oraciones mutuas, edificaciones mutuas. Implica comunión, hermanos. Implica conocernos antes y después del tiempo de adoración colectiva. Implica tener un amor especial por los hermanos en Cristo. Implica compañerismo y un trato sincero entre creyentes verdaderos, dentro y fuera de la adoración colectiva a Dios. Romanos 14, 19 dice lo mismo con otras palabras. Romanos 14, 19. Así que ahora se incluye el apóstol en la iglesia de Roma. Sigamos, se incluye el apóstol Pablo, lo que contribuye a la paz entre nosotros y a la mutua edificación. Todos. En esta ocasión el apóstol Pablo se incluye con los hermanos de la iglesia de Roma que juntos sigan lo que contribuye a la paz entre los hermanos y a la mutua edificación entre ellos. Es responsabilidad, privilegio, bendición de todos los hijos de Dios en esa iglesia local a la cual ya pertenecen o desean pertenecer. Esto no se puede lograr con personas que no muestran amor, simpatía y preferencia hacia otros creyentes de su iglesia local. No se puede lograr así. Esto es un convencimiento que Dios da y lo empieza a dar en el momento que te regenera. Entonces, vean bien esto. La iglesia la edifica Dios. Sí, pero también nos usa a nosotros. Ahí lo vemos. Edifíquense. Dios edifica, añade los suyos a su iglesia. Él edifica. Pero los medios somos tú y yo para hacerlo. Como en este momento yo, indigno y frágil, aquí les estoy predicando, espero que el Señor les esté edificando. Entonces Dios nos utiliza unos a otros para edificar su iglesia, y el día de mañana que Dios levante a otro, y que levante a otro, y a las hermanas verdaderas, para que exhorten a las hermanas nuevas, porque lo dice ahí la palabra, que las maduras enseñen a las jovencitas, a las hermanas jovencitas. ¿Dónde está? ¿Dónde están esas personas, hombres y mujeres?
La iglesia la edifican, la cuidan y la santifican todos los creyentes verdaderos. Toman parte, somos miembros, desde el creyente más maduro hasta el recién convertido. Es responsabilidad de todos, aunque los creyentes maduros tienen mayor responsabilidad en esto. Porque se jactan de tener, no, yo tengo 30 años en el Evangelio. Yo nací en una cuna evangélica. ¿Cómo lo sabemos? Primera a los Corintios 14:12. Aquí Pablo ya es más específico en lo que les estoy diciendo. Primera a los Corintios 14:12. Y ese va a ser nuestro último pasaje de esta mañana y de este mensaje, de este sermón. Primera a los Corintios 14, versículo 12. Así también vosotros, bueno, en ese tiempo habían dones extraordinarios, pero nosotros recibimos dones de Dios, pero vean dónde se ejercitan, dónde se muestran, dónde sirvo a Dios por medio de estos dones. Así también vosotros, creyentes de Corinto, que anheláis dones espirituales, que le están pidiendo a Dios, Señor, úsame, procurad abundar en ellos, sigue anhelando más en ellos, no solamente para tu edificación personal, egoísta y privada. ¿Ya vieron? Medios públicos, ese es un anhelo, es un medio. Yo se lo voy a pedir al Señor utilizando mis medios privados de gracia. Pero ¿dónde se van a ver? Por eso les dije, esos dos medios privados son la base de los medios públicos. En la iglesia, sí, pídele al Señor que te use, que te revele, que te muestre, que te abra el entendimiento, que te cambie, que te santifique, que te ayude a mortificar tu pecado. ¿Para qué? Para edificar tu iglesia local. Pero si no queremos tener compañerismo entre nosotros, no queremos servirnos unos a otros, ¿cuándo vamos a ver esto? Le dejamos la carga equivocadamente. Pensamos, la carga es de este. Yo ni me meto. A mí no me interesa. Apenas busque una mejor iglesia, me voy. Wow, cuidado con eso. Para edificación de la iglesia. Todos debemos compartir nuestros dones, como dice la palabra, primeramente en nuestra iglesia local, no en nuestro trabajo. Escucha bien. Estos dones Dios los da para edificación, primeramente personal, en la intimidad contigo, pero para edificación de tus hermanos, con ese compañerismo, esa comunión edificante. No primeramente es para tu trabajo, no primeramente es para tu familia inconversa, no primeramente es para que uses y hagas alarde con tus amigos incrédulos, sino para la iglesia, para tu hermano, para tu hermana. Es decir, es para usarlos, practicarlos con los hermanos en la fe primeramente y después con los demás. Pero muchos invierten los papeles, tienen un mejor testimonio ahí afuera. Son más serviciales, amables, atentos, platicadores, buscan una mejor comunión con los incrédulos. Y no estoy diciendo que esté mal, sino que así como son ahí, aquí debemos de ser mejores. No te estoy diciendo que cortes a tus amistades y ya seas un irresponsable en tu trabajo y seas áspero con los incrédulos que viven contigo. No, eso es secundario. Lo más importante es lo que sucede en la iglesia local. Si eres un creyente verdadero, tú quieres escuchar sana doctrina en este púlpito. Tú no viniste a escuchar a un hombre, no viniste a escuchar un evangelio falso. No viniste a escuchar el testimonio personal y egoísta de alguien que se pare aquí. Y los que predicamos con la gracia de Dios sabemos que eso incluye horas. No lo digo con jactancia. Horas de estudio, horas de pruebas, horas de angustia, horas de oración. El hermano Miguel lo sabe. El pastor Juan lo sabe. Por eso los pastores, cuando la iglesia es grande y puede sostenerlo, ya no debe de trabajar, porque este es un trabajo de tiempo completo. Y un pastor debe de vivir económicamente como que esté en un mejor trabajo en el mundo. Claro, de acuerdo a lo que la iglesia le pueda
lo mejor que le pueda ofrecer. Porque aquí no venimos a oír a nadie que no se haya esforzado por esto. Porque lo hacemos para Dios. Y nosotros somos edificados. Dios nos libre de que vengamos aquí y hagamos un copy-paste y les demos una prédica que escuchamos por ahí. Qué bueno que las escuchemos, tomemos lo mejor. Pero nos debemos de guiar con la lectura, los medios privados de gracia, la oración, el estudio, escuchar prédicas, comprar libros, estar siempre, Señor, ayúdame, no puedo. No tengo el mensaje, no puedo, ¿qué hago? De la misma manera, el que se para aquí exige lo mismo de sus hermanos. ¿Leíste esta semana? ¿Oraste? Dios está hablando. ¿Por qué no estás atento? Porque la edificación es mutua. Esto anima al que predica. Se edifica también el que predica. Yo pregunto antes de pasar a las conclusiones finales. Tú te gozas en cada reunión de la iglesia, sí, porque adoras a Dios, pero a la vez porque lo adoras con tus hermanos en la fe. ¿Te gozas por eso? Tú solamente vienes aquí y dices, a mí no me interesa quién adore conmigo, yo quiero adorar solito. ¿Sientes amor sincero hacia los otros creyentes que adoran juntos a Dios contigo? ¿Procuras la comunión, el compañerismo, las conversaciones con ellos antes y después del tiempo de adoración colectiva a Dios? ¿Hablas del tema predicado? ¿Te involucras en tu casa utilizando tus medios privados de gracia en las oraciones públicas que se hicieron en este lugar? Pues este medio público de gracia, como les dije, es poco valorado, es menospreciado y menos practicado en las iglesias de hoy. Y tristemente, como nos pasa a nosotros, en las iglesias verdaderas donde se predica el sano evangelio de la gracia. Porque esto depende de la práctica de todos. Como les dije hace unos domingos, antes de que me dé el coronavirus, bendito sea Dios que en esta iglesia ya no tenemos problemas de doctrina. Seguimos teniendo problemas de conducta y comportamiento entre nosotros. Es la práctica y es el quinto medio público de gracia. Pero aunque la palabra nos exhorta a ser perfectos o maduros, nunca llegaremos a eso, porque eso será hasta la glorificación. Tenemos el objetivo de hacerlo. Debemos de ver con el paso del tiempo, con el paso de los años, un crecimiento gradual en nosotros. Que el que conozcan hoy, 30 de mayo del 2021, se quede pequeño con el que conozcas el 30 de mayo del 2022. Y eso queremos ver unos a otros, que no seamos los mismos, con los mismos hábitos. Con los mismos hábitos que teníamos hace 5, 10, 15, 20 años. Deshonramos a Dios y somos así. Deshonramos a la iglesia a la cual pertenecemos. Debe de haber un crecimiento mutuo, una edificación mutua. Y eso Dios lo hará, escucha bien, con los creyentes verdaderos. A los falsos los dejará ahí, deja que caliente banca. No ha entendido nada. Es tan egoísta como Satanás. Quizá es su padre. Pero cuando Dios es tu padre, no te deja huérfano. No te deja viuda, no te deja solo, te mete a su familia espiritual. Y somos tan diferentes aquí humanamente hablando, pero nos une una sola sangre, Cristo. Somos la raza celestial, parte de ella. Tenemos la oportunidad de tener una mejor relación con los hermanos que la que hemos tenido cuando éramos incrédulos o cuando, y aún siendo nosotros verdaderos creyentes, con las relaciones que tenemos con el mundo. Porque tenemos al Señor que lo puede hacer en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que lo puede hacer. Si hoy no entendemos esto, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en esto.
Que no seamos de esos que llevan el estandarte externo de ser cristianos, pero por dentro estemos llenos de indiferencia hacia otros creyentes. Estemos llenos de indiferencia hacia los asuntos que suceden en esta iglesia local. O peor aún, que estemos llenos de resentimientos, de odio o de falta de perdón hacia nuestros hermanos en Cristo. Que Dios nos libre de ser hipócritas y falsos creyentes. Esas personas que por fuera aparentan ser cristianos y dicen con sus labios, pero su corazón está lejos del Señor, esos estarían mostrando inmadurez espiritual, pero con sus bocas dicen, yo soy un maduro espiritual, pero sus hechos demuestran o que son inmaduros o que simplemente no han sido regenerados. Porque uno puede manifestar inmadurez por algunos años, pero el Señor no lo va a dejar en esa inmadurez. Le va a mostrar, ¿sabes qué? Es así, como lo está haciendo esta mañana con nosotros. Pero una persona inconversa no crecerá en estos medios públicos de gracia, porque no está creciendo en los medios privados de gracia en su casa. Los menosprecia, prefiere otras cosas. No echa mano de la oración privada a Dios, no echa mano de la lectura, porque no ha conocido al Señor. Entonces, conclusiones finales. Estos 5 medios públicos de gracia nos ayudan a saber, tanto como los medios privados de gracia, si ya somos creyentes verdaderos o no. Primeramente nosotros. Nos ayudan a saber de manera personal si yo ya soy un creyente verdadero o no, así como mis medios privados de gracia. ¿Cómo? Si los obedecemos, si los usamos y si con todos ellos adoramos de muchas maneras a Dios. ¿Ya vieron cuántas maneras de adorar a Dios hay? Pero eso es un solo conjunto. Son muchas maneras de una unidad, tanto los medios privados como los medios públicos de gracia. No olvidemos que el uso de estos medios públicos de gracia no son la base de nuestra salvación. Nuestra confianza y nuestra fe no está en la práctica de ellos, porque estos no nos salvan, sino que solo son evidencias de que ya somos salvos verdaderos. Son evidencias externas, manifestables, físicas de que ya somos salvos. Es decir, ningún medio público de gracia salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Pero cuando Jesucristo salva, guía a los suyos a hacer un uso responsable y constante de estos medios de gracia, para seguir adorándolo y para seguir conociéndolo como Él manda. Entonces, que sea Dios, el Espíritu Santo, quien nos confirme que ya somos regenerados para vida nueva, vida eterna, y que sea Él quien nos guíe a comprender y a echar mano de estos medios públicos de gracia. Ya que estos medios públicos de gracia también son parte de las obras de Dios que leemos en Efesios 2:10, son parte de las obras de Dios que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas con gratitud, con amor y con obediencia. Estas son precisamente las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos unánimes, perseverando en ellas. Oramos también para que Dios llame a los suyos en esta mañana por medio de su palabra. Que no solamente edifique a los que ya son salvos, sino que llame a los suyos, a los que están escogidos para salvación, y que en esta mañana Dios los llame por medio de su palabra escrita y por el poder del Espíritu Santo que los convenza y les dé el arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo. Que Él nos ayude a ser la iglesia que debemos de ser. Una iglesia madura, grande, espiritualmente hablando, pero humilde delante de Él. Que Él nos madure en la gracia y nos bendiga llevando mucho fruto para su gloria. Pero primeramente ese fruto sea manifiesto en la iglesia local. Pidámosle a Dios que nos ayude a usar estos medios, estas marcas públicas de la gracia con sencillez, con perseverancia, con gratitud, y todos tomemos nuestra parte, que esto es algo unánime, para honrar y adorar a Dios y para amarnos unos a otros. Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie.